Shalom. Egregios, una oportunidad maravillosa en el Eterno que nos soslayo para compartir con ustedes el perfecto, puro y glorioso amor del Mesías. Bajo la guía del Espíritu Santo, así le plugo al Padre, como siempre en la Isacoque, la lectura del santo y sagrado libro del Eterno. En esta ocasión quiero citar el Salmo 20, el verso 1 y el verso 2 en el nombre de Jesús. Shabbat te oiga en el día de conflicto, en nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Padre, en tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad que una vez más me das y tú nos das para glorificar el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Yeshua. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy, con la ayuda del Eterno, el segundo espacio con un egregio, siervo del Señor, egregio. Dios lo ha usado como un paradigma en el campo de la medicina. Les hablo del doctor Víctor Calderón, médico, ginecobstetra, laparoscopista y más. Recientemente nos habló acerca de la menopausia, la etiología, la sintomatología, y sé que fue una bendición. Hoy hay un tema que está, atención, latiente. Hoy, pero está latente en las iglesias, en las comunidades, a nivel gubernamental y a nivel estatal. El tema de hoy, por favor, corran la voz. El embarazo en la adolescencia y también explayándonos a la juventud de 10 a 19 años. Él va a tratar la etiología, por qué, la estadística reciente y la problemática cuando una adolescente queda embarazada. Atención, en el campo médico, certificado, nada de lucubrar, sino certificado. Quédese ahí. Llame a alguien que en un periquete el doctor Calderón va a exordiar este tema apodíctico, pero para evitar vanidad. Santiago 4:15. Si Dios quiere y estamos vivos, así será. Shalom. Shalom, gracias al Eterno, una vez más el doctor Víctor Calderón. Ministro, shalom, shalom y gracias una vez más por venir. Gracias a usted por invitarme. Doctor, el tema ya en el campo isacóquico, en la introducción fue presentado. Vamos a hablar acerca de el embarazo en las adolescentes. Sí, gracias, joven. Bueno, hablar del embarazo en adolescentes es un tema que me apasiona, debido a que República Dominicana, y yo diría no solo República Dominicana, América Latina y el Caribe, representamos el segundo grupo mayor
afectado por este tipo de situación. ¿Cómo? Solo superado por el África ¡Wow! subsahariana. Por África. Solamente por África, que tiene el primer lugar, América Latina y el Caribe, ocupa el segundo del planeta Tierra. República Dominicana. Dominicana se incluye porque nosotros en una época fuimos medallistas de bronce como tercer país con mayor índice de embarazo en adolescentes. Bronce, nos llevamos No, el bronce. El bronce se me fue, así es. En ese entonces yo ocupaba la posición de director materno infantil de la República Dominicana. Sí, usted está hablando con base. Entonces yo fui a recibir ese trofeo que para nada fue agradable, Ofrézcome. pero tuve que recibirlo. Realmente el embarazo en adolescentes es un grave problema, no solamente de salud, también es un problema social, grave problema social, porque la mayoría de estos embarazos se dan por situaciones, por la inequidad social, la inequidad de la mala distribución de los bienes del Estado, sobre todo porque vemos que la provincia, mientras más pobre, mayor es el indicador de embarazo en adolescentes. Y naturalmente los embarazos no se hicieron para adolescentes. El adolescente es una etapa hermosa de la vida para el adolescente desarrollarse, crecer, madurar y luego iniciar una vida universitaria y productiva para someterse a la sociedad y ser un ente social, productivo y un hombre que lo que lleve son resultados positivos a un pueblo que necesita de hombres y mujeres formadas y bien preparadas para poder salir del marasmo en que se encuentra la mayoría de esos países latinoamericanos, como el caso nuestro. Realmente el embarazo en adolescentes es un problema de salud primero, porque las jóvenes cuando se embarazan, por lo regular, porque no tienen una madurez de su cuerpo, de su mente, de su desarrollo físico estatural, entonces vienen los problemas de la hipertensión, la llamada preeclampsia, la presión le sube, vienen los problemas de bajo peso al nacer, hemorragia, vienen los casos de aborto. Señores, una de las más grandes razones de aborto son los embarazos en adolescentes, porque hay un grave inconveniente en este sentido, es que las adolescentes en un alto porcentaje se embarazan de manera accidental, no lo buscan, podemos decir que no era planificado y que todo esto que ocurre de esa naturaleza pues tiene serios inconvenientes, porque cuando usted no tiene planificado lo que usted espera en un futuro, son cosas sorpresas y esas sorpresas muchas veces le traen serios inconvenientes. Una pregunta, doctor Calderón. Usted tocó un punto neurálgico. Sí. Es neurálgico. Usted me llevó a mí al plano de, para mí, el mejor sociólogo, para mí, alemán, protestante, Maximiliano Weber, para mí. Sí. Le lleva a Marx, a Durkheim y hasta Augusto Comte, un caso extraño. No se graduó en ninguna universidad y es el padre de la sociología. Cosa rara de la vida, por eso está ahí. Usted entró al campo de la sociología y habló de que, lamentablemente, donde hay inequidades, donde está esto lo que se llama la desescolarización, abunda más el caso de una muchacha adolescente embarazada. Es decir, que el factor educativo tiene mucho que ver con esto, doctor. Excelente tu pregunta, Jovino. De manera increíble. Estudios ya basados en evidencia nos dicen que a mayor escolaridad, mucho menor embarazo en adolescentes. Mejor preparación, conocimiento, mucho menos embarazo en adolescentes. Entonces eso es un grave inconveniente, porque cuando estas jóvenes se embarazan, lo que resulta es que ellas dejan las escuelas, o sea, hay deserción escolar en un alto porcentaje, vamos a decir casi el 70%. Entonces... Hasta por bullying. Hasta por bullying, así es. Por vergüenza. Por vergüenza. No van a la escuela, entonces es un grave problema. Hay escuelas que la insertan en la noche para que no se reúna con sus compañeros y ojalá que la puedan hacer la mayoría. Eso es discriminación. Y es discriminación, eso es así. Eso es así. Eso es discriminación. Así es. Y un caso, el caso de la pobreza, claro, está ligado también, lamentablemente, doctor. Lamentablemente está ligado a la pobreza, porque muchas de estas jóvenes entienden que cuando se embarazan
tienden a cambiar su estilo de vida porque van a conseguir un joven o una persona que lo va a sacar de su pobreza. Y no es así, se le complica la vida. Hay estudios por el Banco Central de la República Dominicana que hablan cuando una joven adolescente se embaraza, se empobreza, el ciclo de pobreza se hace mucho mayor y de hecho se empobrecen hasta en un 28% más de su anterior posición. Pero no solamente hablamos de pobreza, lo lamentable es que cuando usted troncha su futuro, cuando una joven mujer se embaraza, tiene alternativas graves. Primero piensa en un aborto y muchas de ellas mueren en ese intento. Lamentablemente, alrededor de un 7-8% de las jóvenes mueren realizándose un aborto en lugares clandestinos que no tienen ningún tipo de cuidado, se infectan, hacen hemorragia, la perforan muchísimas de esas jóvenes y entonces ahí vienen los graves inconvenientes que terminan o histerectomizadas y cuando tienen suerte pues quedan con graves problemas de infecciones ingresadas y traumatizadas por este hecho. Lo ideal en estos casos de estas jovencitas es que entiendo que como una República Dominicana que no es como otros países donde se le da una educación sexual, cuidadito con pensar que educación sexual es incentivar a los jóvenes a que entren en sus carteras condones y cosas de esta para no. La educación sexual es enseñarle cómo funciona el cuerpo humano, por qué se produce la ovulación, por qué llegó la menstruación, por qué ella el jovencito tiene sueños húmedos. Todo este tipo de situaciones, si nosotros no enseñamos a nuestros niños y luego a nuestros adolescentes de la importancia que tiene este periodo de la vida, este cambio de la vida, entonces se van a cometer muchísimos errores y ahí viene la grave inconveniente de esos embarazos no planificados ni deseados que muchas veces terminan tronchando de la vida a una pareja de jóvenes, pero muchas veces no son jóvenes. Si la niña con un adulto de 30, 35, 40 años, el caso que estuve cuando fui director de la maternidad de Altagracia, una niña de 13 años, embarazada de mellizos por un caballero de 67 años. Fresco. Usted se imagina la gravedad de esto. Eso ocurrió cuando yo era director de la maternidad de Altagracia. Y estuvimos tratando de hacer justicia, pero no hubo forma. No hubo forma. Y eso pasa con mucha frecuencia en República Dominicana. Aquí hay una cantidad de jóvenes embarazadas que son embarazadas por personas adultas, pero como son los que sostienen a esa familia. Exacto. Son los que dan el pan, que lo llevan, y entonces ahí viene el encubrimiento de esta situación. Y ahí viene el afecto grave de esa joven que dejó de estudiar, que dejó de crecer, porque cuando una mujer se embaraza, sus huesos se cierran y hasta ya no siguen creciendo. Imagínense todas las consecuencias. Vienen entonces los problemas que muchas veces y un alto porcentaje mueren en el parto. Pero además viene el problema de bebé prematuro. Y esos bebés prematuros, que alrededor de unos 15 a 20 mil nacen en República Dominicana cada año, son los que suman a esta tasa de mortalidad infantil, que nosotros no la vamos a poder bajar si nosotros no logramos reducir los partos pretérminos, que no hay un programa en República Dominicana que podamos elaborar para poder reducir estos partos. Creo que dentro de ese territorio triste, lamentable, uno se siente hasta congojado al escuchar, ¿verdad? Esto. Está el caso del abuso. Hay niñas, principalmente en esas zonas donde lamentablemente hay una inequidad olímpica, duermen en un solo cuarto, duermen 7, 8 personas. 7, 8, un primo, un sobrino que vino, y ahí viene también la violación entre el llamado incesto. El incesto. El incesto, y como fue el primo, fue el tío, no lo van a denunciar. Pero también está algo que es perseguido como el incesto, que es el proselitismo. El proselitismo. Que lamentablemente, producto de esa calidad de vida, de pobreza, una pobreza a veces inducida de manera estatal o gubernamental, porque es un sistema. Sí, estoy hablando como pastor, es un sistema, que eso hay que entenderlo en el campo de la politicología. Eso que es alimentado, hay uno que viene de afuera, un señor de 60, 50, 70 años, viene con euros o con dólares y le llevan
algunas madres llevan sus adolescentes y la ponen en la cama con ese hombre para que ese hombre le dé dinero. Y aquí es que viene el hombre, luego se explaya y se va, pero deja ahí un sello de amargura, de dolor. Entonces, ¿qué hay que hacer en el campo ya, el doctor, de la muchacha adolescente? Aquí hay una ley 136-03. Ya está obsoleta. Totalmente. Obsoleta. Atención, Congreso de la República Dominicana. Vamos camino allá. La obsolescencia gravita. ¿Cuáles son las consecuencias del embarazo en la adolescencia? Sí, por lo regular, la consecuencia de un embarazo en adolescente, lo primero es que cuando una joven adolescente se embaraza, cuando no es planificado ni es deseado, piensa en un aborto. Y eso es grave. Pensar en un aborto es una situación muy grave, no solamente porque es considerado un pecado, porque inmediatamente ya usted tiene un niño concebido, es una vida, y se convierte entonces en que usted está cometiendo un grave problema con esto. Pero también la mayoría de esos niños cuando nacen, entre la madre y la abuela se combinan y le dan en adopción. Fíjese otra consecuencia grave. Pero además, esos matrimonios forzosos que ocurren. Te tienen que ir con ese muchacho a vivir a la casa de sus padres y ahí vienen las grandes consecuencias del abuso, de los graves problemas que padece esa pobre joven niña embarazada, de los maltratos que va a recibir. Pero además, ahí viene el problema, es que muchas de ellas ocultan el embarazo y aparecen entre el 4 y 5º mes a buscar ayuda médica y ya están sometidas a una anemia, a un problema grave del bebé, pues ya tienen un retraso del crecimiento, el bebé no aumenta de peso, pero ahí vienen los problemas entonces del parto pretérmino y el parto bajo peso al nacer, que son graves. Pero luego viene el problema de hemorragia. Esas jovencitas cuando se embarazan, por lo regular, terminan haciéndole cesárea, porque al tener un canal del parto muy pequeño, no atraviesa el canal del parto del bebé o vienen malas posiciones, y ya eso es una agresión. Cuando usted somete a una joven de esa a una cesárea, ya se puede complicar y vienen graves problemas de salud. La mujer adolescente es la mayor de ellas que surge los problemas de la llamada preeclampsia o el llamado ataque de frenesí, que es cuando la mujer le sube la presión y convulsiona. Y es una de las segundas, a veces primera y segunda causa de muerte en República Dominicana y en América Latina. El hecho de que esta enfermedad, la preeclampsia, de etiología aún desconocida, pero que cuando la afecta puede terminar con la vida de la madre y la vida del niño también. Pero hay otro grave problema. Esos niños en su mayoría nacen prematuros y de una madre inexperta, cuando nacen de esa naturaleza, nacen y muchas veces mueren. Y entonces es la sumatoria que tenemos en República Dominicana. Casi el 76% de las muertes infantiles son sumadas por nacimiento de niños prematuros. Imagínese usted. Si nosotros logramos combatir ese embarazo en adolescentes, reducirlo de manera sustancial, haciéndole entender a nuestras niñas y a nuestros padres que debemos ser amigos de nuestros hijos, orientadores de nuestros hijos, amar a nuestros hijos, porque muchas veces esos niños acuden a un joven, a un señor, buscando el amor que usted no le puede dar en su casa. Entonces acuden a esto y naturalmente, convencidos de que no es lo correcto, entonces regresan ya con su trofeo, como decía Jovino, ese embarazo no planificado y ese grave problema que entonces ahora tiene el hogar que encargarse porque ya tiene que tomar esa responsabilidad. Así que yo exhorto sobre todo a los padres de República Dominicana y del mundo que nosotros debemos ponerle atención a esa etapa de la vida, porque es una etapa donde el niño tiene un cambio hormonal que lo hace un poquito reverde, lo hace un poquito como desentendido, pero además el bombardeo que reciben a través de las redes y de las amigas y de los colegios, estas jovencitas y estos jovencitos, esto es fuera de serie. No hay quien lo aguante si no tiene una mamá y un papá que con honestidad y con seriedad se acercan a ellos y le dan una orientación de su vivencia muchas veces, que son importantes porque
realmente cuando uno tiene experiencia de la vida y se lo transmite a sus hijos y la confianza de que sus hijos puedan transmitirle a ellos cualquier tipo de problema, no ocultarle nada, porque debe tratarse con toda esa confianza, las cosas se evitarían muchos graves problemas en los hogares. Y un dato importante, doctor Víctor Calderón, creo que debo airear un mea culpa. Un mea culpa. Nosotros como iglesia en el país, cristiana, evangélica, pentecostal, el abanico, Sí. creo que también tenemos una cuota de responsabilidad social. Porque la iglesia predica el reino de Dios. Pero el reino de Dios es holístico. Amén. Habla de la tierra. Usted predica el evangelio, pero es aquí, no es en el cielo, es aquí. Entonces, creo que las iglesias también tenemos un talón de Aquiles. Hemos fallado en una política sexual teológica honesta y seria para migrarla, para transmitirla en los concilios. Creo que hemos fallado ahí. Por ejemplo, en los seminarios, los institutos bíblicos, he dicho, no se imparte una materia de derecho, que yo sepa. No se imparte en el área de la nutriología, porque los pastores van a ministrar. Y un pastor enfermo, hay un problema. Pero no se imparte tampoco, que yo sepa, el tema que vos acabas de tratar. La educación sexual a los niños. Wow, sí. Atención, pastores. Hay gente de fe en nuestra comunidad y hay gente preparada. Vamos a aportar este granito a reunir la comunidad para enseñar la educación sexual basada en la palabra del Señor. Nada de cancerbero, nada de ideología de género. Eso es del mismo diablo, el demonio. Amén. No, lo que la Biblia enseña, porque el niño o la niña necesita saber, conocer las partes de su cuerpo. Así es. Que hay límites para otro hombre. Y también lo que dijo usted, doctor Víctor, los niños necesitan el apoyo, la apoyatura de un padre y de una madre, que estén ahí, que brinden confianza a los niños. Es un tema importante porque ocupamos en una ocasión el tercer lugar en el mundo, En América. en América, en embarazo de adolescentes. Algo triste, algo que selló este país por un tiempo. Pero creo que nosotros como cristianos, portadores de la verdad inexpugnable, nuestra cuota vamos a aportarla. ¿Qué consejo usted le da a la comunidad evangélica y no evangélica en cuanto a este tema? Bueno, realmente yo, escuchándote, tengo que ponerme las órdenes de mi pastor en la iglesia porque, wow, qué interesante lo que acaba de decir Jovina. Entiendo que sí, que los jóvenes, sobre todo esos jóvenes adolescentes de nuestras iglesias, necesitan escuchar lo que es una sana doctrina de la salud sexual y reproductiva. Ellos están deseosos de aprenderlo y de escucharlo. ¿Y qué mejor lugar que nuestra propia iglesia, donde hombres de Dios que puedan explicarle, porque quizás sus padres no tienen el conocimiento de cómo dar una explicación de en qué consiste todo lo que es ese periodo de la menstruación, del ciclo menstrual, en qué consiste la ovulación, en qué consiste la espermatogénesis en el hombre, en qué consiste ese cambio de voz que tiene el jovencito, que de repente hablaba como una niña y cuando llega a esa etapa de la vida comienza a hablar ya como un hombrecito. Todos estos factores es importante anunciarlo. Y qué bueno, porque yo me voy a poner a las órdenes de mis pastores para iniciar este proyecto. El pastor suyo, el nombre? El Félix Hernández, una estrella, es un Félix, hombre. la Iglesia Asamblea de Dios. Asamblea de Dios del Calvario. Del Calvario, Abraham Lincoln. Así es. Abraham Lincoln, doctor. Tenemos un hombre santo. Sí, un hombre de Dios. Hombre Tiene de ahí Dios. décadas. Muchos años. Gracias al Señor. 40 y tantos años ya. Años allí ministrando en una iglesia de fe, una iglesia bíblica, doctrinal. Doctor, si alguien quiere comunicarse con usted, algún hombre, alguna mujer, en cuanto al aspecto tanto educacional para una charla en la congregación o
una fémina en el campo de la ginecología, la obstetricia, la laparoscopia, número y la ubicación. Sí, estamos en el Instituto Médico San Lucas, en el 809, el 342-6464. Y además estamos en la Fundación Jerusalén. Ahí ustedes saben que es un lugar donde con un módico precio usted recibe una atención muy importante, quizás yo diría mejor que muchos lugares, porque tiene un equipamiento que yo le vuelvo y le repito como la anterior presentación. Para mí es de mucho agrado ver ese gran esfuerzo que han hecho esa fundación para brindarle lo mejor al pueblo de Dios. Gracias, doctor Víctor Calderón, una vez más, por obtemperar esta invitación. Y a ustedes, mi número es el 829-284-1625. Y para finiquitar un texto bíblico para excogitar, Salmo 21, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Soy el siervo de Jesucristo por sus misericordias, Jovinus Mamatista. Muchas gracias, así que Dios les bendiga. Amén y Shalom.